Buenas noches. Quiero que leamos, hermanos, en sus Biblias. I would like, brethren, that we read in the Bible En Santiago capítulo 4, versículo 7. in James chapter 4, verse 7. Is this on, brother? Yeah, I'm working on Okay, it. because James, repeat it, James 4, 7. 4:7. Yes, sir. Si pueden ponerse de pie cuando lo encuentren. If you could, please stand when you find it. En español dice: In Spanish it says, Sed pues sujetos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. all right, so now in English, submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. Oremos. Let's pray. Gracias, Señor, por este día. Thank you, Lord, for this day. Gracias por sus bendiciones. Thank you for your blessings. Gracias porque siempre nos guía a hacer su voluntad. Thank you that you always guide us. Le pido que su Santo according to your Espíritu, word. Help us. I'm sorry. le pido que su Santo Espíritu I ask that your Holy Spirit nos guíe en esta noche guides us in this evening y nos ayude a entender su palabra. and helps us understand your word. Bendiga a cada hermano que está aquí. Bless each one that's here, Bendiga la vida de nuestro pastor, the life of our pastor, su salud, his health, su familia. his family. En el nombre de Jesús. In Jesus' name, Amén. amen. Pueden sentarse. You may sit down. Saben, hermanos, que la Biblia dice que Satanás vino con un propósito en específico. Brothers and sisters, do you know that the devil came and is here with a purpose? La Biblia dice que Satanás vino para matar, para hurtar y para destruir. The Bible says that the devil came to kill, to steal, and to destroy. Y también dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. And it also says that he walks about as a roaring lion, seeking whom he may devour. Satanás quiere matarnos Satan wants to kill us. y él no tiene lástima de nadie. And I'm sorry, ¿Lástima? he doesn't feel sorry for anyone? ¿Ya? Okay, he doesn't feel sorry for anyone. No porque sea joven Not for anyone that's o young porque está muy anciano. or because someone's very old. Él quiere matarnos. He wants to kill us. Él quiere robarnos He wants to steal y él quiere destruirnos. and he wants to destroy us. Y en la medida que Satanás está cerca de nosotros, And in the measure that Satan is close to us, provocará más dolor he will provoke more y pain más sufrimiento and more suffering a nosotros to us y a los que están con nosotros. and those that are with us. Así que es súper importante que nosotros entendamos So it's very important that we understand el peligro que corremos entre más cerca Satanás está de nosotros. the danger that we and the closer we are to Satan. La última parte de este versículo dice, y huirá de vosotros. The last part of this verse says, and he will flee from you. Ahora, pregúntese usted, ¿qué tan cerca o tan lejos quiere tener a Satanás de usted y de su familia? Now ask yourself, how far does Satan want to be from you and your family? Porque la última parte del versículo dice, y huirá de vosotros. Because in the last part of this verse it says that he will flee from us. Pero antes de que huya de nosotros, hay dos cosas que tienen que pasar. But before he flees from us, there are two things that have to happen. Someternos a Dios Submit yourself to God y resistir al diablo. and resist the devil. Quiero enseñar en esta noche sobre el tema, y huirá de vosotros. I want to speak this evening over the subject, and he will flee from you. Quiero recordarles algo. I want to remind you of something. Satanás quiere destruir por completo nuestras vidas y nuestra familia. Satan wants to destroy completely our lives and our families. Y lo va a intentar por la mañana, He will try for por the la morning, tarde, in the afternoon, siempre. always. Por eso el apóstol Pablo, recuerden que dijo, ni deis lugar al diablo. That's the reason why the Apostle Paul said, Ni give no deis, place to the devil, porque es peligroso. because it's dangerous. A veces nosotros estamos viendo a Satanás como alguien que no tiene tanto peligro al estar cerca de nosotros. Sometimes we see the devil as not so dangerous to be close to us. ¿Recuerdan lo que pasó con Job? Remember what happened to Job. Entre más cerca estuvo de él y de su familia, The closer that Satan was to Job and his family, más sufrimiento y dolor provocó. the more pain and suffering he provoked. Pero Satanás va
a huir de nosotros cuando hagamos o pasen dos cosas en nosotros. But Satan will flee from us when we do two things. Número uno, Number one, Satanás huye de nosotros cuando nos sometemos a Dios. Satan will flee from us when we submit ourselves to God. Estoy seguro que cada uno de nosotros no queremos tener tan cerca a Satanás de nosotros y de nuestra familia. I'm sure each one of us does not want the devil close to us. Si or our family. entendemos exactamente lo peligroso que es Satanás, If we understand how dangerous the devil is o lo destructor que es, and the destroyer that he is, con el más mínimo o pequeño lugar que nosotros demos, Él entra y destruye. with the smallest space that we give him, he will come in. Así que Satanás estará tan cerca o tan lejos, dependiendo de nosotros. So Satan is close or far, depending on our decisions. Número uno, someternos a Dios. Number one, submit ourselves to God. Ahora, ¿qué es someterse a Dios? Now, what is to submit yourself to God? Es darle el control completo It's to give him control de completely nuestra vida of our lives y estar a su disposición and be willing para hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. to do what he wants for us to do. Lo que Él quiera, What he wants, donde Él quiera, where he wants, como Él quiera. how he wants. Eso es someterse a Dios. That is to submit yourself to Cuando God. un hijo está sometido a sus padres, When a son or a child is submitted to no his pregunta por parents, qué yo, he doesn't ask why solo me. va. He only No does it. pregunta por qué a mí, He doesn't ask solo lo hace. why to me. He just, Eso significa someterse, that's what it means to submit. estar a la completa disposición de alguien. To be completely willing under the authority of someone else. Entonces, someternos a Dios significa estar dispuestos a hacer lo que Él quiere. So to be submitted to God is to be completely willing to do his will. Ahora, ¿en qué debemos de someternos? Now, in what should we be willing to submit ourselves? Debemos someternos en su palabra. We should be willing to submit ourselves to his word. No solamente es oír la palabra de Dios, Not only is it to hear the word of God, es ponerla en práctica en nuestra vida espiritual. it's to put it in practice in our La spiritual palabra life. de Dios sigue siendo viva y eficaz, The word of God is quick and powerful, pero no va a ser tan viva ni tan eficaz si no la ponemos en práctica en nuestra vida. and it's not going to be very alive and powerful if we don't put it in Un practice. medicamento puede ser tan eficaz para un dolor, A medicine can be very effective for a pain, pero si no lo tomamos, but if we don't take it, no pasa nada. nothing happens. Entonces, es tan importante que nosotros nos sometamos en su palabra. So it's very important that we submit ourselves to God's word. Santiago capítulo 1, versículo 22. James 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. James 1:22 says, "But be ye doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves." Romanos capítulo 2, versículo 13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Romans 2:13 says, "For not the hearers of the law are just before God, but the doers of the law shall be justified." Ahora, ¿por qué es tan importante que nosotros nos sometamos a la palabra de Dios? Now, why is it so important Y no that, solamente escuchemos. excuse me, Go ahead. you're going to have to repeat yourself because you already just blew that out of my mind. ¿Qué dije? I don't know. Ahora, ¿por qué es tan importante que nosotros nos sometamos a la palabra de Dios? No, why is it so important that we submit ourselves to God's word? No es el simple hecho de escuchar la palabra de Dios. It's not just to hear it. Es el punto importante que nosotros pongamos en práctica lo que escuchamos. The important is that we put into practice what we hear. No solamente estar escuchando y escuchando predicaciones. Not just hearing and hearing and hearing and sermons. ¿Qué pasa después que escuchamos una predicación? What happens after you listen A to a veces, sermon? después que escuchamos una predicación y hay invitación, Sometimes after hearing a sermon and there's an invitation, hasta tenemos lágrimas. even until the point that we have tears. Pero cuando regresamos a la casa, But when we go back to the house, igualitos. we are the same. Nada pasa. Nothing happens. Nada hacemos. Nothing. No hay ningún we've cambio. done nothing and there's no change. Entonces, es tan importante no solamente escuchar, sino poner por obra en nuestra vida. So it's not
just important to hear, but to make changes in our lives. Ahora, recuerden esto, Remember this. la palabra de Dios que queda guardada en nuestro corazón The word of God that is guarded in our hearts va a ser la que nos va a alimentar, is what feeds us, es lo que va a venir a nuestra mente is what will come to our cuando minds enfrentemos una situación de tentación, por ejemplo. when we confront a situation of temptation, Cuando alguien or, necesite un consejo de parte de mí, or when anyone needs a counsel o from cuando me, Satanás traiga una idea errónea, or when Satan brings a bad idea. vamos a tener esa palabra de Dios guardada en nuestra mente y en nuestro corazón para poder responder. We will have the word of God in our hearts to be able to respond in that moment. Pero cuando no nos sometemos en la palabra de Dios, But when we're not submitted to God in no His tenemos word, respuestas ante las tentaciones, we don't have answers to the temptations. no tenemos consejo para otra persona, We don't have counsel for other no people. tenemos consejo para nosotros mismos We don't have counsel for y no ourselves. tenemos aliento para poder continuar. We don't have spiritual food to be able to continue. Entonces, la palabra de Dios o someternos en la palabra de Dios es extremadamente importante. So to submit yourself to God's word is very important. También debemos someternos en su servicio. We should also submit ourselves to His service. Pregúntese lo siguiente, Ask yourself the following. ¿para qué me salvó el Señor? What did the Lord save me for? ¿Para qué? For what? ¿Para estar sentado en una silla? To be sitting in a chair? ¿Para oír predicaciones? Just to hear sermons? ¿Para aumentar el número de personas en la iglesia? To grow the number of people in the church? ¿Para qué? For what? ¿Cuál fue la razón específica por la que Él me salvó a mí? What was the specific reason that God saved me? En 1 de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 9 tenemos la respuesta. In 1 Thessalonians 1:9, we have the answer. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. It says, "For they themselves show of us what manner of entering we had unto you, and how ye turned to God from idols to serve the living and true God." Para servir al Dios vivo y verdadero. To serve the living and true Aquí God. tenemos la respuesta. Right there is the answer. Ahora, pregúntese usted, Now ask yourselves, ¿estoy sirviendo al Señor? am I serving the Lord? No específicamente porque esté predicando, Not specifically preaching, porque no solo predicando puede estar sirviendo al Señor. because not only preachers serve the Lord. Cuando digo predicando es aquí detrás de un púlpito, When I say preaching, that's behind a pulpit. pero sí nosotros podemos estar testificando a otros, But we can be testifying to other people. podemos ponernos a la disposición para lo que el pastor nos ocupe. We can make ourselves available to what the pastor needs us for. Creo que la razón principal por la cual nosotros fuimos salvos I think the main reason for why the Lord saves es us para servir al Señor. is to serve Him. Y muchos no han encontrado todavía la respuesta en qué debo de servir. And many still haven't found the answer in what area should I serve. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 1. 1 Corinthians 4:1. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. It says, "Let a man so account of us as of ministers of Christ and stewards of the mysteries of God." Ya. Lucas capítulo 10 versículo 2, y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Luke 10:2 says, "Therefore said he unto them, The harvest truly is great, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest that he would send forth laborers into his harvest." Quizás suene muy fuerte lo que voy a decir, Maybe it will sound very strong what I'm about to say, pero hay congregaciones llenas de miles de hipócritas y acomodados. there are churches full with thousands of hypocrites and Llegaron para ver qué podían recibir, acomodados. I'm not sure what that is in English. Okay. Like people that are just comfortable, like couch potatoes. I guess. Llegaron para ver qué podían recibir
They came to see what they could get y no para ver qué podían dar. and not to see what they could get. Llegaron para ver qué podían hacer los demás por mí They want to see what other people can do for them y no qué puedo hacer yo por los demás. and not what they can do for other people. El servicio creo que es la razón principal por la cual nosotros deberíamos de venir acá I believe the main reason we should come to church is to serve. y preguntarnos en qué puedo servir. We should ask ourselves, in what can I serve? Y como líder de una iglesia, As leaders of a church, ¿cómo nos llena de gozo cuando las personas se ponen a la disposición? how it fills us with joy that other people are willing. Cuando las Serve. personas se disponen para trabajar en la obra. When people start to work for the Lord. Cuando quizás decimos, ocupamos 2 personas para hacer un trabajo y vienen 10. When we say, I need 2 people to do this job, and there comes 10. Pero a veces decimos, ocupamos 10 y vienen 2. And sometimes we say there's 10, I need 10 people, and there only 2 come. Sí, porque la mayoría de las personas solo están siendo acomodados. Because most of the time, people are just coming to be comfortable. No deberíamos nosotros sorprendernos de ver una mega congregación de miles de personas. I'm sorry, can you say that again? No debería de ser sorprendente mirar una iglesia con miles de personas. Okay. It shouldn't surprise us to see a congregation full of thousands of people. ¿Recuerdan cuando Jesús alimentó a más de 5,000 hombres? Remember when Christ fed over 5,000 people? ¿Cuántos quedaron al final? How many stayed till the end? Entonces no es el número de personas que puedan estar en una congregación. So it's not the amount of people that are in a Son las personas que congregation, están dispuestas a servir. but the amount of people that are willing to serve. Entonces Satanás huirá de nosotros cuando nos sometamos a Dios. So Satan flees from us when we submit ourselves to the Word of God and to serve. Se me adelantó. I'm sorry. Número 2, Satanás huye de mí cuando resisto al diablo. Number 2, Satan flees from me when I resist the devil. Ahora, ¿qué es resistir? What is to resist? Resistir al diablo es pararse en contra. To resist the devil is to Pararse firme, stand firm against. sin tambalear, I'm not sure. sin moverse, Okay, without straying. from no the- mirando a la izquierda, no a la derecha, Yeah, you understood that? Not looking to the left or to the right, solo al frente. just forward. Entonces, debemos de resistir al diablo con ayuno y con oración. So letter 8, we should resist the devil with prayer and fasting. Ahora, esta no es mi estrategia, Now, that's not my strategy. esta no es mi forma That's not my way o la forma de un determinado or predicador of any other preacher para resistir al diablo. to resist the devil. Es exactamente el ejemplo de Jesucristo. It's the exact example that we receive En from Mateo Christ. capítulo 4, versículo 1 al 2, In Matthew 4, 1 and 2. Sorry. entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Then was Jesus led up of the Spirit into the wilderness to be tempted of the devil. And when he had fasted 40 days and 40 nights, he was afterward and hungered. Ahora, ayunar y orar no es una estrategia en sí. Now, to fast and pray is not just a strategy in and of itself. Es el ejemplo de Cristo que nosotros deberíamos de seguir. It's an example of Christ that we should follow. Y se supone que Él es nuestro ejemplo. We And suppose. he's supposed to be our example. I think I said that Entonces, right. entonces, nosotros deberíamos de hacer como Él hacía. And so we're supposed to do as he did. Ustedes saben lo que pasó después ahí en ese capítulo de Mateo, Do you guys know what happened in the rest of this cuando, chapter cuando Jesús fue tentado. when Jesus was tempted? La forma exacta como Él pudo resistir The exact way that he was able to resist fue con ayuno y con oración antes de que llegara la tentación. was to fast and pray before the temptation came.
No mientras estaba la tentación únicamente, not while the temptation was there, antes de que llegara la tentación. before it came. En Efesios capítulo 6, versículo 18, Ephesians 6:8. orando en 18. 18, Sorry. 6, Ephesians 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ephesians 6:18 says, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching therefore thereunto with all perseverance and supplication for all the saints. Ahora, orar, hermanos, es tan importante como parar de respirar que causaría nuestra muerte. To pray, Orar es tan importante. okay, I was just trying to remember if you said the two things or just the one. So, praying is just as important to your life as breathing. ¿Qué pasa cuando dejamos de respirar? So, what happens when we stop breathing? Morimos. We die. ¿Qué pasa cuando dejamos de orar? What happens when we stop praying? Morimos espiritualmente. We die spiritually. Así que para mantenernos vivos debemos estar respirando. So, to maintain ourselves alive, Para mantenernos vivos espiritualmente deberíamos de mantenernos orando. to maintain ourselves alive spiritually Unos- speaking, we should pray Unos por otros. one for another. Apartando tiempo para orar por su pastor, Putting time aside to pray for your pastor, por las personas que están liderando la iglesia, those that are leading in the church, por las personas que están llegando como nuevos a la iglesia, the new visitors that are coming to church, por todos, unos por otros. for everyone, one for another. Porque es la forma como nosotros podemos resistir, porque Satanás, hermanos, es real. That is the way we resist the devil, because he is real. Y él no está jugando. He is not playing. Sí, y él cuando viene es para matar, para hurtar y para destruir. When he comes, it is to kill, to steal, and destroy. Y él está buscando a quien destruir en este mismo momento. And he is looking for someone to destroy in this exact minute. Y con el más pequeño espacio que nosotros le demos, And with the smallest space that we give him, él puede destruir más de lo que usted se puede imaginar. he can destroy more than you can imagine. Ha destruido familias por completo. He has destroyed entire families. Ha destruido matrimonios He has destroyed marriages porque descuidaron pequeñas cosas. because they didn't protect the tiniest areas. Que pensaron que eran insignificantes They thought it was insignificant, o simplemente dejaron de orar. or they simply stopped praying. Entonces, debemos resistir al diablo con ayuno y con oración. So we should resist the devil with praying and fasting. También debemos resistir al diablo con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Letter B, we should also resist the devil with the sword of the Spirit, which is the word of God. Recuerden lo que dije anteriormente, la palabra de Dios siempre sigue siendo viva y eficaz. Remember what I said earlier, that the word of God continues being alive and powerful. En Efesios capítulo 6, versículo 17, In Ephesians 6:17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Mateo capítulo 4, versículo 3 al 11, Matthew 4:3-11. pero solo vamos a leer el 3 y el 4 y la última parte del 11. But we're only going to read verse 3 and 4 and part of verse 11. El 3 dice, y vino el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El versículo 11 dice, el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Okay. So Matthew 4, verse 3, 4, and 11. But he answered verse 3. And when the tempter came to him, he said, If thou be the Son of God, command that these stones be made bread. But he answered and said, It is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Verse 11. Then the devil leaveth him, and behold, angels came and ministered unto him. ¿Recuerdan las respuestas de Jesús? Remember the answers of Christ Con la palabra de Dios. with the word of God. Ahora, finalmente el versículo 11 dice, y el diablo entonces le dejó. Now,
I want you to notice that the verse 11. Then the devil leaveth him. Hay un momento en el que Satanás trae una tentación o un mal pensamiento a nuestra vida o a nuestros pensamientos. There are times when the devil brings temptation to our lives or wrong thoughts. Y esto lo está haciendo todo el tiempo. And this is what he does all the time. Y está luchando todo el tiempo, He is fighting all the time, intentando destruirnos a través de ese mal pensamiento. trying all the time to bring bad thoughts. Pero deben de pasar dos cosas para que Él huya de nosotros. But two things should happen to make him flee from us. Debemos someternos a Dios Submit ourselves to God, y resistir al diablo. and we should resist the devil. Ahora, ¿cómo puede venir a nuestra mente la palabra de Dios si antes no la hemos guardado en nuestro corazón? Now, how can the word of God come to our minds in moments like this if we have not guarded it in our hearts? Porque no es con mis pensamientos que yo voy a pelear contra Satanás. Because it's not with my own thoughts that I can fight against Eso Satan. no funciona. That doesn't work. No es mi elocuencia. It's not my eloquence No son las palabras bonitas que yo pueda decir. or the beautiful words I could say. Es la palabra de Dios. It's the word of God. Porque es la palabra de Dios Because it's the word of God que es viva y que es eficaz. that's alive and Es powerful. la palabra de Dios It's the word of God la que es la espada del Espíritu. that is the sword of the Spirit. Y es con ella que nosotros debemos de pelear. And it's with that we should fight. Pero ¿cómo podemos pelear con la palabra de Dios cuando no pasamos tiempo en la palabra de Dios? But how can we fight with the sword of the Spirit, the word of God, if we have not spent time reading it, Estudiando la palabra de Dios. studying it? No solamente cuando venimos a la iglesia. Not only when you come to church, No solo cuando tenemos que memorizar un versículo que aparezca en la pantalla. not just when we have to memorize a verse that comes up on a screen, Sino el tiempo que pasamos nosotros personalmente. but in time that we spend personally, Escudriñando lo que Dios habla para cada uno de nosotros. like searching, Yeah. buscando, Ya. like searching for Que Dios habla what, para what God nosotros. has specifically to say to us. La palabra de Dios va a ser viva y va a ser eficaz. The word of God will be alive and powerful, Pero antes tengo que guardarla en mi corazón. but before I have to guard it in my heart. La mayor parte de las personas que están siendo engañadas The major part of people that are being deceived y que no vienen a los pies del Señor and don't come to the feet of the es Lord porque no conocen la palabra de Dios. is because they don't know God's word. La mayor parte de las personas que están creyendo cosas falsas The biggest part of people that are believing cosas falsas false teachings es porque no estudian la palabra de Dios. are those that aren't studying the word of God. Entonces, nosotros tenemos una lucha constante So we have a constant struggle, y debemos de entender que Satanás quiere matarnos. and we need to understand that Satan wants to kill us. Deberíamos de invertir tiempo en familia. I'm sorry. Deberíamos Okay. We should invest time in family, estudiando la Biblia. studying the Bible. No solamente traer sus hijos para la iglesia que escuchen la predicación. Not only bringing your children to come hear the preaching in the service. Y cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, When we study the word of God, entonces entendemos claramente cuál es la voluntad de Dios We para un- nuestra vida. we understand clearly what is his word for our life. What is his will for our life. Este libro, hermanos, This book, no- brothers, que es la palabra de Dios, is the word of God, no se va a quedar guardado en nuestro corazón, will not end up guarded in our hearts, solo guardándola debajo del brazo. just carrying it under your arm. Debemos de gastar las hojas de nuestra Biblia estudiándola. We should waste, they have a word in Spanish that's waste the pages of our Bibles studying it. Si gasta Like, una, Wear puede it- wear it comprar out. otra. Wear it out. No se And when you preocupe wear it por out, eso. buy another one. Don't worry. A veces usted mira Biblias que están tan pareciera que están nuevas. Sometimes you see a Bible that looks pristine, like Y new, las personas la guardan como un gran tesoro. and people guard it like a great treasure. Y sí es un gran tesoro. And yes, it's a treasure, Pero deberíamos de destrozarla estudiándola. but we should destroy it in studying it. Sí, no cuidarla a no abrirla. Not
take care of it as in don't open it. Sí, leyéndola y aprendiendo de ella. Reading it and studying it to learn it. Recuerden esto para finalizar. Remember this to finish. Satanás quiere matarlo. Satan wants to kill you. Ujú. Él no viene para hacer amistad con nadie. He's not come to make friendships with anyone. Él nos odia más de lo que usted se puede imaginar. He hates us more than you can imagine. Y Él quiere destruirnos más de lo que usted se puede imaginar. And he wants to destroy you more than you can imagine. Y Satanás va a estar tan lejos And he will be so far o tan cerca, or so close, dependiendo depending qué tan sometidos a Dios nosotros estemos. on how submitted you are to the Lord. Recuerden, el servicio Remember, the service es una clave importante is a very important key para que Satanás huya de nosotros. to whether or not Satan flees from La us. mayor parte de las personas que se van de la iglesia The greatest part of people that leave church son los que no están haciendo nada. are those that aren't doing anything. No tienen razones por qué quedarse. They don't have reasons to stay. Sí, cuando están trabajando en la obra del Señor, When you're working in the Lord's work, llegan a amar ese trabajo you come to love it, y es más difícil irse. and it's harder to leave. Pero cuando no hace nada, cuando no le cuesta nada, But se va. when you don't do anything and it doesn't cost you anything, you can go. Quiero que se pregunte ahora, I want you to ask yourselves now, Dios, ¿qué quieres que yo haga? Lord, what do you want me to do? ¿Dónde quieres que trabaje? Where do you want me to work? ¿Cuál es el trabajo que está para mí? What work do you have for me to do? Quizás no va a ser venir y estar detrás de un púlpito, Maybe it's not come and stand behind a pulpit, pero hay trabajos tan preciosos but there are works that are so precious y no precisamente detrás del púlpito. and not precisely standing behind a pulpit. Pero pregúntele a Dios qué quiere Él que usted haga, But ask yourself or ask the Lord what He wants you to do. porque no podemos vivir una vida solamente sentados en una silla. Because we can't live our lives merely sitting in a seat, O confortables. comfortable. Hay algo que usted debe de hacer. There's something you need to do. Si no, Cristo no lo hubiese salvado. If not, why would Christ have saved you? Él le salvó para que le sirviera. He saved you so that you could serve Him. ¿En qué? In what? ¿Dónde? Where? ¿Cómo? How? Él tiene la respuesta. He has the answer Aquí, in His Word. hermano.